Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana a Cademich, un espacio abierto de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hoy, esta mañana, me da mucho gusto presentarles a ustedes la conferencia que vamos a tener, el taller de esta mañana, que es el manejo del estrés personal en el ámbito empresarial. Y para ello me da mucho gusto darles la bienvenida a la maestra Jennifer Marlene Alcocer Martínez. Maestra, bienvenida a tu casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar esta mañana. La maestra, bueno, ella es fisioterapeuta, psicoanalítica de la infancia, la adolescencia, capacitadora empresarial, psicoterapeuta individual. Ella es colaboradora con la Universidad Vasco de Quiroga y bueno, será ella quien esta mañana nos estará introduciendo al tema del estrés en el ámbito empresarial. Así que, maestra, bienvenida. Están abiertas las cámaras y los micrófonos para que a partir de este momento el espacio es tuyo. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio y poder compartir un tema muy importante. Ya tuvieron oportunidad de escucharlo. Mi nombre es Jennifer Alcocer y bueno, pues con mucho gusto estaré compartiéndoles este tema que hoy en día pues es de mucha importancia y hemos visto una gran cantidad de aumento en la situación de estrés. Y el tema es justo el estrés en la personal que se maneja en el ámbito empresarial o en el ámbito laboral. Y bueno, vamos a ver por qué es importante hablar de este tema, que puede llevar a consecuencias, la verdad, muy importantes a nivel psicológico y que finalmente también nos puede hacer pues tener un tipo de incapacidad, ¿no? No estamos hablando necesariamente de una incapacidad fisiológica, pero sí nos puede llevar hasta allá este tema. Bien. Bueno, pues vamos a empezar por definir ¿qué es el estrés? El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Literalmente, si lo vemos así, desde la Organización Mundial de la Salud, nos dice, nuestro cuerpo nos prepara para alguna reacción cuando hay una situación, una reacción fisiológica. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico que requerimos para la supervivencia. ¿Qué ocurre? Bueno, regularmente cuando estamos en una situación de peligro o estamos en una situación ante la que debemos reaccionar, por ejemplo, tenemos que huir de una situación, nuestro cuerpo se prepara para poder generar una acción. Por ejemplo, huir, correr simplemente, escondernos o hacer alguna actividad. Pero en este caso, fisiológicamente, en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, hay una serie de actividades que generan que nuestro cuerpo tenga esa situación de estrés. Es decir, una circulación en nuestra sangre mucho más fuerte, hay mayor bombeo, hay una gran cantidad de pulsaciones en nuestro sistema circulatorio y además nuestras extremidades, generalmente nuestras piernas, se cargan de una mayor circulación de sangre para poder generar huida. Esto es algo que ocurre a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestro sistema nervioso central, y que no es algo, digamos, sano o común para nuestro cuerpo que esto ocurra, que se alteren todos estos sistemas. Vamos a ver la definición que Hans Selye hace acerca del estrés. Es una respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier tipo de demanda, ya sea por condiciones agradables o desagradables, y hay un buen estrés o un mal estrés, ¿no? Cuando tenemos condiciones agradables, algo que nos genera una emoción, una alteración, una sorpresa, por ejemplo, también identificamos estos síntomas, ¿no? Hay un bombeo del corazón, nos sentimos como con grande fuerza, por ejemplo, en nuestro cuerpo, o está el mal estrés, cuando hay situaciones que son situaciones inadecuadas y entonces se genera esto que les comentaba, esta situación de estrés, pero a nivel desagradable
en nuestro cuerpo y en nuestra situación. Vamos a identificar que hay 3 diferentes fases del estrés. Hay una fase de alarma, que es cuando identificamos la situación externa. Hay una fase de adaptación, es decir, cuando nuestro cuerpo genera toda esta respuesta y después va adaptando cada una de esas respuestas fisiológicas a las actividades, es decir, ya el comportamiento como tal que tenemos que hacer. Y finalmente hay una fase de agotamiento, que esta es la fase como más alarmante, es decir, cuando estas situaciones de estrés, cuando estas situaciones fisiológicas en nuestro cuerpo se presentan de manera repetitiva, cuando una y otra vez llegamos a sentir estas palpitaciones, llegamos a tener esta circulación en nuestra sangre, llegamos a activarnos y entonces en nuestro cuerpo hay toda esta situación que aparentemente o biológicamente se creó o está en nuestro cuerpo para generar una huida, para generar una respuesta, pero es una respuesta inespecífica. Pero ¿qué ocurre cuando esta situación de estrés se presenta una y otra vez? Nuestro cuerpo tiene toda esta reacción, pero no hay un comportamiento de huida, sino que estamos en el trabajo, sino que estamos en el tráfico, sino que estamos viviendo una situación, por ejemplo, de una pelea de pareja. Y entonces nuestro cuerpo, en lugar de generar, en lugar de hacer un comportamiento, tener una acción, lo que ocurre es que se crea una sustancia dentro de nuestro cuerpo que en lugar de generar esa acción hacia afuera, la crea hacia adentro. Y entonces hay una explosión de situaciones biológicas en nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué causan el estrés? Vamos a dividirlo en cuatro factores específicos. Hay factores fisiológicos. Cuando estamos, por ejemplo, ante una situación de una enfermedad crónica, en donde hay una gran cantidad de situaciones que nos ocurre, dolores, por ejemplo, orgánicos, y entonces hay un estrés. Factores psicológicos, pues entonces aquí identificamos muchas situaciones. Relaciones de pareja con una mala adaptación, situaciones familiares, simplemente la situación de estar viviendo hasta en el ambiente regular, ¿no? El tráfico, el clima. Hace poco vivimos una situación de clima que justo resultó como muy estresante, ¿no? Estas temperaturas a las que llegamos, y entonces eso mismo ya nos genera una situación de estrés. Pero repito, hay una fase de adaptación en donde, bueno, pasa el clima y entonces vuelve nuestro cuerpo a la regularidad. Factores sociales, y bueno, aquí tiene que ver con, por ejemplo, la situación de una relación laboral que nos causa un estrés, una situación de horarios laborales a las que nos podemos ver sometidos continuamente ante una situación que a lo mejor no es justa. Y factores ambientales. Bueno, pues hay muchas cosas que en nuestro ambiente en general nos pueden generar una situación de estrés. Bien, hay muchos estresores que podemos identificar en nuestra vida cotidiana, ya lo decía, el tráfico, el clima, la vida familiar, la vida laboral, las relaciones de pareja, la vida social y la salud. La respuesta que da nuestro cuerpo ante esto es justamente lo que llamamos esa respuesta del estrés. Cuando no se puede controlar, cuando no hay este proceso de adaptación, entonces vienen las situaciones fisiológicas. Justo les hablaba de que cuando no podemos generar una conducta o dar una respuesta ante lo que nuestro cuerpo genera, pues entonces va hacia adentro. Si no va hacia afuera, va hacia adentro. Y entonces empiezan a generar situaciones en nuestro cuerpo que empiezan a generar o a detonar en conductas o en situaciones físicas, como por ejemplo un dolor de cabeza, un dolor de estómago, posiblemente un mareo, grandes palpitaciones, a lo mejor empezamos a sentir que nos desvanecemos, hay una alta de tensión en la presión arterial. Entonces, el estrés afecta a todas las poblaciones y en diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Por ejemplo, en alguna etapa de la vida que generalmente hay alto nivel de estrés, es la pubertad, ¿no? Empiezan a haber un gran cambio de cambios
fisiológicos, psicológicos, sociales, familiares, ambientales, y esto empieza a generar una situación de estrés. Pero además, internamente, hormonalmente, hay grandes cambios en los chicos, en los adolescentes. Entonces, esto empieza a generar estrés. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, la edad de mayor índice de manifestación de estrés se da entre los 18 y los 33 años. Y esto, pues, es un dato, la verdad, muy interesante y muy importante, puesto que estamos hablando justo de la etapa de mayor índice de inicio en la vida laboral. Tanto como lo que tiene que ver como elegir qué carrera voy a estudiar y a qué me voy a dedicar en mi vida, como justamente hacer este ingreso a la vida laboral, desde hacer una búsqueda de empleo hasta iniciar justamente esta vida laboral. Vamos a ver cuáles serían los signos de advertencia ante una fase alarmante de estrés, que nos hace como prender ese foco rojo y decir, a ver, algo puede estar generando algo en nuestro cuerpo que tiene que ver y que necesita ser regulado, que necesita ser identificado. Por ejemplo, hay cambios frecuentes o disparos en el estado anímico. Puede ser que de pronto me encuentro tranquila, estoy en un estado más o menos estable y de pronto mi humor cambia drásticamente y me pongo muy irritable, me pongo muy enojada o me pongo muy triste. Me pongo muy triste y no quiero salir de mi cuarto, no me interesa nada de lo que antes me interesaba, me siento continuamente abrumada por las cosas, empiezo a gritar, empiezo a llorar y aparentemente es como si sucediera de la nada, ¿no? Es decir, no ocurrió algo en particular por lo que yo empiece a llorar. Y de pronto, justo esto, ¿no? Empiezo a llorar, o no quiero salir de mi cuarto, o hoy simplemente no quiero salir, quiero estar en cama, quiero estar viendo todo el día la televisión. Entonces, cuando empieza a haber cambios constantes, sí, tenemos por aquí una pregunta. Ahorita que mencionaba sobre que desconoces que lloras de la nada o bueno, hay una manifestación corporal, incluso a veces se refiere que llorar o conlleva una afectación emocional que a veces la lágrima sale sola sin que tú demuestres ni siquiera alguna emoción o reacción real. Puede ser una razón por estrés. ¿La situación de llorar o la situación emocional? No, el acto tal, la acción de que una lágrima se desprende de ti de la nada, sin ni siquiera alguna cuestión emocional, sino simplemente por alguna reflexión o algún pensamiento, sobrepensamiento puede ser. Correcto. Es posible cuando hay demasiado control emocional, que a lo mejor estamos bloqueando la emoción y entonces hay un momento en que nuestro cuerpo es como ya no lo contiene y empiezan a manifestarse situaciones fisiológicas. Pudiera ser como el acto de llorar, pero también podemos hablar de muchas otras cuestiones, alguna enfermedad, por ejemplo, algún dolor, que no tienen un origen orgánico, que no tienen un origen fisiológico, pero ahí está. Entonces, el acto de llorar pudiera ser esto, regularmente va acompañado de esta emoción. Puede ser que la emoción exista y que a nivel inconsciente no la identifiquemos, incluso la bloqueemos, y entonces nuestro cuerpo lo que hace pues es manifestarse a través del acto del llanto. Sí. Y justamente esta es una de las grandes consecuencias. Las dolencias fisiológicas, las situaciones orgánicas que no sabemos de dónde ocurren, que no sabemos de dónde vienen. Y muchas veces se puede manifestar, es muy común, lo más común es en nuestro sistema digestivo.
Ajá, y empezamos como todas las itis, ¿no? La colitis, la gastritis, ajá. Entonces, muchas veces esa parte emocional justo va a nuestro tracto digestivo y empieza a generar una serie de irregularidades. Y entonces, sí, también la parte de nuestros hábitos alimenticios y nuestros hábitos en general son importantes para esto, pero muchas veces son detonados o su origen tiene que ver con una situación emocional, con una situación de estrés a la que a lo mejor no logró nuestro cuerpo generar esa adaptación y entonces empieza a detonar a través del cuerpo, ¿no? Y así podemos hablar de muchas manifestaciones corporales y ahorita vamos a revisar cuáles son como las más comunes. Pero a veces hay cuestiones que ni siquiera podemos pensar que vengan derivado de esto, ¿no? Y ya estamos hablando de enfermedades de tipo crónico, enfermedades incluso degenerativas. Hay algunos estudios que han relacionado el estrés, o bueno, ya cuando llega a un grado de ansiedad, con algunos tipos de cáncer. Ajá, entonces, ¿hasta dónde es capaz nuestro cuerpo de llegar para precisamente poder adaptar? Es que, ¿qué hacemos con tantas sustancias tóxicas en nuestro cuerpo cuando no las manejamos, cuando no las expresamos? Lo que ocurre es que van adentro de nuestro cuerpo. Estas reacciones fisiológicas de las que yo les hablo, que genera nuestro cerebro en el cuerpo para generar la huida, para generar el poder salir de esto, pues finalmente terminan volviéndose alguna sustancia tóxica que se va a nuestro cuerpo y entonces empieza a circular por nuestra sangre y hay esta situación. Entonces si no es hacia afuera, pues es adentro. ¿Y qué es lo que genera? También, por ejemplo, una irritabilidad constante, ¿no? Continuamente estoy de muy mal humor, continuamente estoy sintiéndome irritado, cualquier comentario, cualquier situación, incluso hay personas que hasta solo con tocarlas ya tienen como esta situación de irritabilidad, ¿no? Y entonces no hay manera de abordarlas, no hay manera de comentarles algo, porque de inmediato están como en esta situación defensiva, irritable, no me hables, yo hago lo que quiero. Entonces es otro de los signos emocionales. Hay otro que es el insomnio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces estamos con un gran cansancio, nos sentimos demasiado agotados, pero llegamos a la cama y entonces no dormimos, ¿no? O dormimos de una manera muy irregular, nos despertamos continuamente o llegamos a tener situaciones de a lo mejor alguna pesadillas o terrores nocturnos, o hay algunas otras alteraciones en el sueño y que pueden tener su origen justamente en esta parte, ¿no? Entonces yo escucho mucho en la consulta privada a la que me dedico, que me dicen, es que llego a la cama, quiero dormir, estoy de verdad muy cansado, pero empiezo a pensar todo lo que en el día no pude resolver, todo lo que en el día no le pude dar solución, llego a la cama y empiezo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Voy a hacer esto, mañana, digo, una cosa es planificar tal vez, previo a lo mejor a dormir, que nos dicen los expertos que esto es algo que vale la pena hacer, ¿no? Que un día previo puedas un poco más o menos tener una organización de tu agenda, pero otra cuestión es decir, tengo esto y esto, pero no lo puedo resolver, pero es complicado, pero va a pasar esto. Hay una cosa muy importante que nos detona signos de estrés y de ansiedad, que es anticiparnos a situaciones futuras con una idea clara de fatalismo. Es decir, va a pasar esto, voy a intentar esto y seguro no lo voy a lograr.
no puedo hacer esto, me cuesta trabajo, no soy capaz, no me va a salir, mañana seguramente me va a ir muy mal en el trabajo, mañana me voy a encontrar con estas situaciones problemáticas, seguro mi esposa mañana me va a reclamar, y entonces nos estamos anticipando al futuro, pero de una manera fatalista. ¿Y qué es lo que ocurre? En una idea a futuro, en una fantasía, en una idealización, hay N cantidad de posibilidades y casi siempre las posibilidades que nos imaginamos son fatales, son malas, son erróneas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien no llega a casa a la hora que dijo que iba a llegar? Damos un tiempo, no llega. Mandamos un mensaje, no contesta. Marcamos el teléfono, no contesta. Y entonces nuestros pensamientos inician con la idea: algo le pasó, está mal, chocó, se accidentó, la secuestraron, murió. De verdad, llegamos a unas ideas, ¿no? Y como es N cantidad de escenarios, no podemos parar, porque puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, y generalmente nuestro pensamiento va justamente a esa situación negativa. Entonces, esto es algo que detona mucho. ¿Qué pasa conmigo? Empiezo a generar una gran cantidad de emociones, desde el enojo, porque no me contestó, desde la tristeza, porque ya la imaginé accidentado, con un hueso roto, con esto, y empieza una situación de estrés, de ansiedad, y entonces todo eso, pues imaginemos cómo en nuestro cuerpo se empieza a generar una gran cantidad de reacciones. Y a lo mejor la persona pues había dejado el teléfono en el bolso, no lo escuchó, tenía el teléfono apagado, no tenía señal donde estaba, venía manejando y no podía contestar el teléfono, algo se presentó, pero ya nos fuimos a una situación fatalista. Ajá. Y entonces la persona llega y a lo mejor yo no puedo decir, me imaginé todo esto y estoy así, y a lo mejor simplemente, bueno, ya llegó y ya puedo estar tranquilo. A lo mejor si lo digo, y lo digo de una manera con una gran cantidad de irritación, porque todo lo que yo pasé por esa persona, aparentemente, pero todo es como esta idea y esta fantasía que a lo mejor nosotros mismos nos generamos. Entonces, y bueno, la última, alguno de los signos emocionales, pues es la depresión. Esta es una de las consecuencias más grandes que se aparecen a través del estrés, ¿no? Es como una cadenita, vamos generando un estrés, si no tenemos una respuesta que es adaptativa hacia nosotros, entonces podemos llegar a una situación de ansiedad que ya empieza a tener mayores manifestaciones, y pues hay un vínculo importante entre la ansiedad y la depresión. Son como ahí hermanos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los síntomas de depresión, ya de una depresión mayor, de una depresión crónica, pues tiene consecuencias muy importantes para la persona, que incluso pues pueden llegar hasta el suicidio. En cuanto a los signos del comportamiento, por ejemplo, abandonar continuamente nuestras tareas. Estamos postergando hacer las actividades, sabemos que tenemos una actividad y no lo hacemos, o finalmente no puedo, ya no lo hice, inicié este curso y no lo concluí, inicié este trabajo y no lo concluí, inicié esta relación y mejor me alejo, ¿no? Entonces abandonamos nuestras actividades, principalmente las tareas, y bueno, pues en el ámbito laboral también es común que nos pueda pasar esta situación, ¿no? Empezamos a sentir unas situaciones emocionales, fisiológicas, y entonces dejamos y abandonamos la tarea. Puede generar tener algún tipo de problema legal, evadir responsabilidades y algunos vicios como el alcoholismo, la drogadicción. Bueno, finalmente, estas son unas situaciones que son de una respuesta inmediata, que son salidas fáciles, ¿no? Entonces pueden iniciar ciertas situaciones de vicio. Si además no contamos con una red de apoyo importante alrededor de nosotros, entonces, bueno, pues esto se puede acentuar.
¿Qué signos físicos? En la cuestión de las alarmas. Enfermedades que regularmente no son enfermedades frecuentes, ¿sí? O sea, si a lo mejor tengo una enfermedad crónica o tengo alguna situación física por la cual haya una razón por la cual yo tenga un síntoma físico, entonces no se incluye aquí. Pero cuando no son enfermedades frecuentes, la dolencia, el agotamiento físico, los trastornos del sistema digestivo y los trastornos del sistema circulatorio. Principalmente son estas las enfermedades o los signos físicos que se manifiestan cuando hay una situación de estrés. Ahora, vamos a la parte del estrés laboral. Este dato, el dato que sigue es muy importante. Bueno, según la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, el estrés laboral se define como las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador, ¿no? Entonces, ahora sí, estamos identificando como lo que ya vimos de lo que es el estrés en general, es decir, estas reacciones físicas y emocionales que están siendo nocivas para nosotros, no van de acuerdo o ocurren cuando dentro del ámbito laboral o el ámbito empresarial está sucediendo actividades, conductas, situaciones que no igualan mis posibilidades, mis capacidades, mis recursos. Y cuando hablamos recursos, hablamos de mucho, ¿no? Hablamos desde los recursos como tal, a lo mejor laborales, a lo mejor físicos, a lo mejor de forma habilidad, a lo mejor no tengo la capacitación en esto y se me está exigiendo una situación que no iguala a la posibilidad que yo tengo. O a lo mejor en tiempo, ¿no? Puede haber algunas instituciones o a veces cuando trabajamos en el ámbito como más de emprendedor, a lo mejor hay demasiada exigencia y los tiempos no se igualan. Y entonces rebasamos el tiempo de la vida laboral y vamos con estas exigencias. Ya no alcancé en el tiempo que yo tenía previsto hacer esta actividad, entonces me lo llevo a casa. Entonces empezamos a generar una dinámica en donde dentro de casa empezamos a tener un estrés laboral. Ocurrió muy comúnmente dentro del tiempo de pandemia, en donde, pues bueno, ¿no? Muchos tuvimos que hacer este famoso home office, que no teníamos a lo mejor tanta posibilidad en diferentes formas o no teníamos los recursos, a lo mejor de un espacio dentro de nuestra casa para poder llevar a cabo la actividad y empezaron a rebasarse los tiempos. Y entonces el tiempo del trabajo comía la parte de mi tiempo familiar, de mi tiempo, simplemente de mi tiempo de descanso, que es tan importante. Si no podemos regular y si no podemos equilibrar los tiempos que son de la vida laboral y que son de la vida personal, familiar, de descanso, etcétera, y empieza a inundar este tiempo, entonces, pues todo eso empieza a rebasar y aquello que me inunda en la vida laboral también me inunda acá. Y entonces ya el tiempo con la familia, incluso el tiempo que nos damos a nosotros, como el simple hecho de tener una alimentación adecuada, un tiempo adecuado para comer, un tiempo de descanso, un tiempo para hacer actividades que no tienen que ver con la vida laboral, empiezan a inundar. Y cada vez pueden ser más y pueden ser más y pueden ser más. A veces esto incluso lo hacemos nosotros mismos, ¿sí? Entonces es como, no, me llevo esto a casa y esto lo termino en casa y llegan las 11, las 12 de la noche y estamos haciendo actividades del trabajo. Entonces, no es que tengamos que dejar inconcluso nuestro trabajo, no hablo de eso por supuesto, pero sí es como ser muy claros en nuestros tiempos. Nosotros poder tener límites en cuanto a nuestros espacios que destinamos para cada una de las cosas que hacemos. Tan importante es el tiempo que le dedico a mi trabajo y que debo estar concentrada en esto como precisamente lo que hay de más, ¿no? Y empezamos a generar dispersión.
Ya no le doy el tiempo a lo mejor a mi ámbito de descanso en casa, y entonces llego al trabajo y inconscientemente o conscientemente quiero reponer mi tiempo de descanso y llego a la oficina y entonces ya dejo de lado las cosas que tengo que hacer en la oficina y hago otras cosas. Y viceversa, como no terminé ahora el trabajo, pues ahora me lo llevo a casa. Y entonces empezamos a tener y empieza un círculo vicioso que luego es muy complicado poder detener. Entonces, poder tener una organización adecuada es importante. Bueno, y fíjense en este dato. El 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Este es un dato que el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2023, en este año, es algo que acaba de, hace unos meses salió esta publicación. El 75% de la población mexicana está en una situación de fatiga por estrés laboral y está superando a estos países. Ajá. Entonces imagínense, pues, China, ¿no? La cantidad que son y lo que conocemos nosotros, que tienen como estructura, ajá, estructura incluso en sus vidas, la exigencia que hay en estos países, y los mexicanos, nuestro país, está superando este número. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya identificamos esta situación de estrés, ya identificamos que en el ámbito laboral pues hay una situación que se acentúa, y esta cantidad de nosotros que padecemos justamente de estrés laboral. Vamos a identificar dos tipos de recomendaciones, algunas que son para prevención antes de que ocurra, o qué pasa si empiezo a identificar que yo estoy teniendo esto. Como yo lo decía, todos vivimos situaciones de estrés, ¿no? Desde el tráfico, el clima, hay situaciones muy cotidianas nos causan estrés, ajá. Pero si yo estoy identificando que ya me cuesta trabajo hacer este manejo, ajá, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ya una vez que es un estrés a lo mejor de tipo crónico, que es, bueno, ya una consecuencia, o bien que a lo mejor ya estoy llegando a una situación de ansiedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, bueno, vamos a ver, en cuestión de nuestro ambiente o en situaciones físicas, ¿qué recomendaciones hay? ¿Qué podemos hacer? Primero, procurar un ambiente saludable en todos los sentidos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Ajá. Algo que es importante, a ver, dentro de casa, de verdad, es nuestro espacio seguro, la familia, las relaciones de las personas cercanas. A veces terminamos manifestando o explotando con un mal carácter con las personas cercanas a nosotros, ¿no? No lo hacemos a lo mejor en el trabajo, no lo hacemos con el jefe, no lo hacemos si tengo un ambiente laboral complicado o un mal clima laboral, y llego a casa y está mi esposa y contra mi esposa voy, o contra mis hijos, ¿no? Y entonces a veces quienes terminan pagando estas consecuencias son las personas cercanas a nosotros. Entonces, o se va hacia nosotros y nos hace daño, o se va hacia afuera, a lo mejor con personas que no son quienes generaron esta parte. Pues ninguna de las dos es la adecuada, ¿no? O a veces guardamos un poquito para aquí y un poquito para allá, y entonces a mí me duele la panza y luego termino discutiendo con mi esposa sin una razón en particular, o con mi esposo, o con mis hijos. O a lo mejor, no sé, el niño hizo algo que dentro de los límites no es lo adecuado, y entonces en vez de generar una consecuencia negativa ante lo que hizo de una manera adecuada, pues lo que termino es generando una situación de violencia. Y a veces la situación de violencia ya no es por lo que hizo el niño, ya es por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo vengo cargando, y entonces ya no es como, a ver, te reprendo de esta manera, sino es, a ver, ya el golpe, pero cuando doy ese golpe ya va cargado con estas emociones. Ajá.
Entonces, generar un ambiente saludable dentro de casa, buscar una mejor manera de generar un clima laboral en el lugar donde estamos. No solo, por supuesto, depende de nosotros, ¿verdad? Porque es pues una situación de ambiente, pero a ver si donde yo estoy, algo depende que yo pueda hacer para generar un mejor ambiente, es lo adecuado. Sí. ¿Qué tanto recomienda, por ejemplo, o en los casos de este tipo de trabajos que son los ahora denominados godines, que son cumplir cierto tiempo y estar tantas horas en tu, pues de manera sedentaria, por así decirlo, de manera muy estática, y que dentro de los mismos a lo mejor haya actividades físicas o haya momentos de dispersión, de despeje de tu rato laboral, porque a veces con las estrictas normas, pues por ejemplo que solo tienes media hora para ir a comer, tienes una sola comida, pero estás todo el día sentado, y se ha visto y se ha comprobado que genera enfermedades, genera condiciones, este tipo de trabajos. ¿Qué tanto puede recomendar usted o qué tanto debería actualizarse hoy en día, por ejemplo, el gobierno del estado, para poder impartir un mejor ambiente laboral y que sus trabajadores pues no lleven a este tipo de incluso enfermedades o condiciones? Sí, muchas gracias. Muy importante esto que mencionas y la pregunta que manifiestas. De verdad sí es importante que se pueda llevar a cabo esto. Aunado a la situación física de mantenernos, por ejemplo, estáticos, de no tener un movimiento, de estar continuamente en el computador, por ejemplo, ¿no? Y que incluso empiezan problemas de columna, etcétera. Abonado ahora esta situación de estrés, ¿no? Y ahora que identificamos lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando se está manifestando esto, detona en situaciones justo que decíamos, ¿no? En situaciones circulatorias, digestivas, etcétera. Entonces, sí es muy recomendable buscar espacios. Podemos identificar como cierto tiempo en el cual podemos concentrarnos de manera adecuada en el trabajo y después hacer ciertas pausas, ¿no? Y entonces, por lo menos, sí hacer una pequeña caminata, hacer un recorrido. Incluso hay algunas actividades físicas, hay unos ejercicios que son justo como una medida perfecta para poder hacer entre nuestro horario laboral, ¿no? Ejercicios de estiramiento, ejercicios de respiración, algo que nos ayude como a desconectar un poco, que ayude a recargar nuestra energía y que además físicamente nos dé mayor posibilidad de energía y herramientas para poder continuar. Y bueno, aunado a eso, y ahorita les voy a comentar también, ¿no? Como algunas recomendaciones justo a nivel de activación física y de organización. Pero sí creo que valdría mucho la pena poder hacer esta revisión, ¿no? Finalmente, a ver, ¿qué tanto termina siendo nuestro desempeño real y eficiente en las horas que pasamos en el trabajo? Que a veces tenemos una exigencia de un horario laboral y a lo mejor dentro de ese horario laboral hay como picos, ¿no? Picos en toda esta situación que comentamos, que nos llevan justo a no ser eficientes, que nos llevan justo a hacer lo contrario, porque estamos recargando toda esta situación negativa de toxinas en nuestro cuerpo, de falta de activación física, de estrés, y entonces terminamos por ser ineficientes, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto sí valdría la pena buscar hacer una organización en donde, bueno, tengamos un tiempo en donde seamos eficientes y que a la vez podamos tener pues espacios suficientes de descanso, de comida, de convivencia, etcétera. ¿Qué otra cosa? Justamente la activación física es una de las cosas que yo recomiendo muchísimo. El ejercicio, la activación física nos va a permitir como desahogar y desechar mucho de lo que nos está ocurriendo en el cuerpo cuando ya tenemos una situación de estrés crónico o cuando toda esta situación que yo les comento va hacia adentro.
El ejercicio físico nos va a permitir, pues de alguna manera, sacarlo, pero además empieza a generar en nuestro cerebro una serie de sustancias que nos lleva justo a lo contrario, que nos lleva a una situación completa de bienestar, incluso de felicidad, porque se empiezan a generar hormonas que son las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, estas sustancias que son en nuestro cerebro lo que genera la estabilidad, el equilibrio, la felicidad, con el ejercicio se genera. Es una de las cosas con la que se generan. Hay algunos alimentos que también la detonan, algunas otras actividades, pero de verdad que el ejercicio pues tiene todo un conjunto, ¿no? Porque además nos ayuda a tener un mejor estado físico, nos ayuda cuando hay una situación orgánica, pues también nos ayuda muchísimo. Una alimentación balanceada que va de la mano. A veces, justo como lo comentaba, ¿cómo te llamas? Perdón. Alberto, como nos comentaba Alberto, pasamos tanto tiempo en el trabajo, pasamos tantas horas sentados, pero además, eso ya no nos lleva a la activación física, pero además tenemos media hora para comer, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con media hora para comer? Buscamos lo primero que podamos encontrar, y regularmente son alimentos que no nos van a dar una nutrición adecuada. Generalmente son alimentos cargados de productos procesados, de harinas, de azúcares, que lo que van a hacer es que van a generar una condición inadecuada en nuestro cuerpo y que cuando queramos llevar a cabo la actividad física nos sentamos cansados, pesados, ya no, ya es muy tarde para hacer ejercicio, mejor mañana lo empiezo, mejor el lunes, igualmente la alimentación, ¿no? Entonces, sé que es complicado llegar a hábitos de esta índole, ¿no? De activación física y de alimentación sana que nos permitan tener mejor, pero de verdad que es algo que si logramos organizarlo, nos puede llevar a tener un mejor funcionamiento en todos los sentidos, un mejor funcionamiento mental, un mejor funcionamiento en nuestro trabajo, una mejor actitud ante la vida, una sensación de bienestar que me haga tener mejores pensamientos y poder resolver cosas, ¿no? Yo luego les digo, cuando estoy en actividad física, a veces resuelvo muchas cosas. Me da esa posibilidad, ¿no? Además, continuamente se está oxigenando nuestro cuerpo y se está oxigenando nuestro cerebro y eso nos da posibilidad de poder identificar los problemas y entonces poder encontrar soluciones. La respiración profunda, ¿sí? Esto también es muy importante. A veces lo dejamos de lado, a veces como que no le damos mucha importancia y así como que, pues, ¿qué importancia puede tener la respiración? La verdad es que mucha. Cuando empezamos a concentrarnos en cómo respiramos, incluso ustedes hagan el ejercicio, identifiquen cómo están respirando. Regularmente nuestra respiración es acelerada, regularmente respiramos y no lo hacemos de una manera profunda. Cuando empezamos a darnos cuenta de cómo respiramos y cuando generamos una respiración profunda, inmediatamente empieza a haber una situación en donde empieza a bajar nuestro momento de estrés. Entonces, darme una pausa cuando estoy en el trabajo, hacer una respiración profunda, 3 inhalaciones en donde además yo mantenga mi aire en el estómago, después poco a poco lo vaya expulsando, a lo mejor los ojos cerrados, una postura como relajada, entonces esto ya de entrada nos va a ayudar, ¿sí? De entrada estamos oxigenando otra vez nuestro cerebro. Encontrar y realizar una o varias actividades que nos sean placenteras. De verdad, hay que buscar algo en lo que queramos nosotros invertir nuestro tiempo, que disfrutemos hacer y que mantengamos la regla. Sí o sí, lo voy a hacer. ¿Sí? Si disfruto ir al cine y quiero ir los viernes saliendo del trabajo, voy a ir al cine porque lo disfruto enormemente. No pasa nada si voy solo o si alguien me acompaña, pero lo voy a hacer. Algo que realmente disfrutemos. Cuidar nuestros horarios laborales, ¿no? Entonces es, de verdad, voy a organizarme de tal manera en que puedo realizar mis actividades en este tiempo que tengo. Y no voy a llevarme trabajo a la casa, ¿sí?
A veces de verdad no lo conseguimos, pero vamos poco a poco intentándolo. Y tener un sueño reparador, buscar también horarios. La clave está en cuidar nuestros horarios en general y tener una estructura lo suficientemente adecuada que nos permita tener una distribución. Y cuando hay algo que mi tiempo no me dé para hacer, puedo decir que no y no pasa nada. Hay que saber decir que no. Ajá. Cuando no tenemos posibilidades, cuando no tenemos las herramientas, cuando hay que saber decir que no también. Y bueno, hay que ser, claro, muy cordiales en la forma en que decimos que no, pero hay que saber decir que no. A nivel personal, a nivel emocional, darle prioridad a mis emociones y a mis sentimientos. Nos cuesta trabajo identificar qué estamos sintiendo y qué estamos pensando. Y entonces cuando no lo identificamos, no lo sabemos manejar. Y cuando no lo sabemos manejar, las emociones no es que se queden ahí y se olviden. Inconscientemente ahí están, ahí se mantienen. En algún momento se van a presentar. O se presentan a través de una situación fisiológica, un dolor, una manifestación, o salen, justo como decíamos, ¿no? Con quien menos lo espera, con quien no se lo merecía. Y luego nos podemos sentir culpables por esto. Y viene otra cadena que tiene que ver con esto. Entonces, darle prioridad a mis emociones, pero sobre todo ser consciente de mis emociones, de mis sentimientos y ser consciente de que me causa estrés. Si yo ya identifiqué que esta es una situación estresante para mí, entonces puedo hacer algo al respecto. ¿Sí? No es nada más como, sí, me causa estrés y ya, no. A ver, ya lo identifiqué, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Depende de ti? Si hay algo que depende de ti, hay que hacerlo. Si no depende de ti, entonces no generes una angustia por eso y haz hasta donde te sea posible. ¿Y qué otra cosa? Pues simplemente la expresión de mis inquietudes, ¿no? Es decir, si estoy sintiendo esto, a ver, ya le di prioridad, ya soy consciente, ya identifiqué qué me hace sentir así, entonces puedo expresarlo. Ajá. A lo mejor no es adecuado porque lo estoy sintiendo con mi jefe. Bueno, pues entonces escríbelo. Entonces, dilo como si se lo dijeras a tu jefe, como si se lo dijeras a aquella persona que a lo mejor estás identificando con quien tienes esa emoción. Ajá. O tengo tanta carga y me siento tan estresado y hay tantas cosas que me angustian, el dinero, el trabajo, mis hijos, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, entonces, de verdad que la escritura es algo, es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque cuando escribimos, primero tenemos que identificar cómo nos sentimos. Ya lo identifiqué. Ahora, cuando lo pasamos al plano de la escritura, tengo que previamente haberlo pasado por un plano lógico, por un plano racional. Y entonces empiezo a darle estructura, cómo me siento, cuál es el sentimiento, qué puedo hacer, dónde lo siento. Entonces ya lo vamos estructurando. Y si además de después escribirlo, lo leemos y lo leemos en voz alta, ya tenemos una visión distinta. Si se fijan, ya lo pasamos por varios planos. Ya lo identifiqué. Hasta ahí es como todo muy interno. Luego ya lo estructuré mentalmente. A la hora que lo escribimos, lo volvemos a ver. Y luego lo leemos y lo escuchamos de nuestra propia voz. Entonces son varios planos por los que pasa. Cuando llegamos a ese punto, ya lo hemos digerido varias veces y entonces tenemos posibilidad de hacer algo al respecto. Entonces, bueno, eso, ¿no? La expresión de las inquietudes. ¿Y qué hacer cuando padezco estrés crónico o cuando ya ha llegado la situación de la ansiedad? Ajá. Hay tratamientos que son médicos farmacológicos que justamente apuntan hacia esa parte. Ajá. O sea, ya estamos hablando de una situación médica en donde hay que dar algún tipo de medicamento, algún tipo de fármaco que va a disminuir justamente estos síntomas que estamos manifestando. Y finalmente está el tratamiento psicoterapéutico. Ajá. Que dentro del tratamiento psicoterapéutico es la posibilidad justo de expresar esto que yo decía, ¿no? La posibilidad de expresar
mis inquietudes, mis emociones, mis sentimientos, lo que me causa estrés, lo que estoy viviendo. Dentro de un tratamiento psicoterapéutico tenemos justamente esta posibilidad, además de que hay una persona que va a escuchar y que me va a retroalimentar de acuerdo a todo el contexto que yo estoy poniendo delante. No es que me va a resolver la vida, no es que me va a decir lo que tengo que hacer, pero sí me va a poder permitir identificar claramente cuáles son mis opciones, cuáles son las posibilidades que tengo, qué riesgos puedo tener, y entonces me va a llevar a poder tomar decisiones, me va a poder llevar a tener una estabilidad emocional. Y bueno, pues en general estamos hablando de salud mental, estamos hablando de poder buscar cuestiones que nos lleven a tener un equilibrio y una salud mental adecuada. Y bueno, pues eso sería todo. Y bueno, pues estamos dentro de la Universidad Vasco de Quiroga en los posgrados del área de psicología, en las maestrías de clínicas de psicología a la orden. Y bueno, no sé si haya alguna pregunta que se quiera hacer al respecto. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes. ¿Qué recomendaciones o estrategias usted implementaría en instituciones tanto públicas como privadas para el manejo del estrés en el personal? Por decir un ejemplo, no sé, un programa muy breve de actividad física antes de iniciar la jornada laboral o no sé qué usted propondría. Sí, gracias. Sí es importante implementar algún programa que nos permita tener justo esto, ¿no? La parte de la expresión. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, algunos talleres en los cuales se les dé a los trabajadores la posibilidad del manejo de emociones. Programas también a lo mejor o talleres de manejo de tiempo, porque a veces el tiempo es lo que no nos permite poder o llegamos a esto. Manejo de tiempo, manejo de emociones, y sí, yo la verdad es que de manera profesional y personal recomendaría mucho, me encantaría que en las empresas pudiéramos tener algún tipo de activación física. Previo, a lo mejor se pueden proponer diferentes horarios, no a todos nos hace bien el ejercicio a cierta hora en particular, ¿no? Entonces puede ser en la mañana o al terminar la jornada laboral, creo que sería buenísimo proponer un espacio en donde los trabajadores pueden hacerlo, o bien, y creo que eso se está haciendo ya en algunas instituciones, proporcionarles a sus trabajadores una membresía a una institución de actividad física, un gimnasio, un lugar donde puedan hacer actividad física y que sea obviamente sustentado por la institución. Sí, adelante. Ahora, bueno, gracias. También desde esta parte de lo del estrés laboral, pero obviamente a veces se suman factores, ¿no? Hay factores personales y no necesariamente que sea de la zona laboral. ¿Qué recomendación o qué mensaje pudiera darle a nuestros empleadores, tanto públicos como privados, dentro de cualquier sector, sobre personas que vienen rehabilitadas, ¿no? Y se vuelven a integrar a esto? Porque muchas veces pues las personas, ¿no? Sobre todo padres de familia o algún empleador, gente que tuvo enfermedades mentales, cuando se reintegran, esperan que seas como si no hubieras tenido una enfermedad mental. Entonces, ¿qué recomendación o qué mensaje les puede dar ahí en ese entorno para que pudieran orientar mejor a su personal? Gracias. Pues la recomendación más importante es, la empatía es algo importante, es decir, poder entender al otro desde lo que el otro está viviendo y no desde lo que yo creo que debe suceder, ni desde donde yo estoy, sino poder ponerme en ese lugar del otro, bajo sus condiciones, las situaciones, y esto, que la empatía pareciera algo tan
pan de los seres humanos y que y que debemos tener, no siempre sucede. Ajá. Entonces, la empatía sería lo principal, poder saber más acerca de mis trabajadores en su ámbito de vida, ¿no? Digo, no es que voy a ponerme a dar una consulta psicológica y voy a conocer todo lo que está pasando, pero sí identificar situaciones importantes, ¿no? A veces el simple hecho de decir, a ver, aquí estoy, te escucho, ajá, y a lo mejor no todo es trabajo, sino que tú eres importante. Esa parte de darle el lugar adecuado a la persona creo que es muy importante. Y si identificamos que hay un antecedente de la persona en una situación de enfermedad mental, pues incluso de enfermedad física, a ver, pues también puedo preguntarte, puedo acercarme, ajá, ¿qué tanto? A lo mejor los retos o las metas no van desde lo que yo quiero, sino desde lo que tú te puedas plantear. Ajá, y podemos llegar a un acuerdo en esto. Podemos identificar lo que tú me dices, lo que la empresa espera, y podemos encontrar un punto medio. Entonces creo que eso podría funcionar. No sé si haya alguna otra pregunta. Maestra, muchas gracias. Gracias a nuestras personas que de forma virtual fueron parte de este enlace. Licenciada Morelia, nos acompañas, por favor. Agradecerte mucho a nombre del licenciado Claudio Vélez Fernández, secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, nuestra compañera, la licenciada Morelia, que se encarga de todos estos proyectos. Queremos hacer una entrega de un reconocimiento, maestra. Dice el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Jennifer Marlene Alcocer Martínez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, bajo la ponencia El manejo del estrés personal en el ámbito empresarial, realizada el día 5 de julio de 2023 en Morelia, Michoacán. Claudio Vélez Fernández. Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar aquí y poder presentar esto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Pues muy complacida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo solamente quiero agradecerte hoy, maestra, por haber estado con nosotros y agradecerle a nuestra jefa de Recursos Humanos que afortunadamente siempre le caen los temas perfectos a él para que sea la persona que pueda expandir esto en nuestra secretaría. Te agradecemos mucho tu apoyo. Yo agradezco de manera personal a mi compañero y amigo, el licenciado Jesús Ordóñez. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias a los dos y gracias a todos, a los que se conectaron, los que tengan posibilidad de ver la transmisión, a lo mejor ya posterior. Y bueno, pues reiterarles que estamos a la orden y que bueno, pues con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego, nos vemos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.